Ahora llega el momento de presentarles la tertulia de humanidades que como cada 15 días tiene presencia en Islandia, a esta hora poco más o menos, y como siempre tendrá la visita de nuestro habitual colaborador que hoy nos va a presentar a una autora que es verdaderamente sorprendente. Pero bueno, Juan Aguirre, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, encantado de recibirte, aunque hoy sea solo yo el que abra la puerta. Bueno, para pero que... tú vales por 2 y por 3, vamos. Amigo, verdaderamente tengo que hablar más de estas cosas contigo. Sí, señor. Bueno, hace 50 años por todo el mundo se desencadenó una oleada de protestas protagonizadas por jóvenes que demandaban cambios en la esfera política y social. En la España de Franco, donde las manifestaciones de descontento eran severamente reprimidas, la contestación encontró una vía de escape en la música, en la literatura, el arte y singularmente en el teatro. Nuestra invitada de hoy ha investigado en profundidad el teatro que surgió en aquellos años como forma de resistencia política, cultural y estética contra la dictadura. Y ahora Juan nos la va a presentar. Pues sí, nuestra invitada de hoy es Anne-Laure Feillastre, que se doctoró en letras por la Universidad de París-Nanterre hace unos pocos meses con una tesis doctoral sobre este tema que acabas de comentar. Se titula concretamente la tesis El nuevo teatro español, la resistencia política, cultural y estética de un movimiento neovanguardista 1967-1978. A Anne yo la descubrí, digamos así, hace más o menos 3 años cuando andaba por aquí, por el País Vasco, buscando información, recabando datos en torno al nuevo teatro en su vertiente aquí autóctona, en la expresión que se dieron aquí. Y le he seguido la pista durante todo este tiempo hasta que ya a final del pasado año me envió la tesis brillantemente aprobada en la Universidad de París-Nanterre, un trabajo impresionante que une el análisis literario con el estudio cultural de una época y de unas mentalidades, con lo cual es un trabajo completísimo. De modo que lo primero, Anne, enhorabuena. Gracias. Hola, buenas. Bueno, buenas tardes. No sabemos si estás en la Universidad de París-Nanterre, pero no. Hace 50 años ahí había un jaleo, ¿eh? Sí. Sí, bueno, y sigue el jaleo. Sigue ahora. Sí. Bueno, toda corriente artística es hija de su época, eso ya lo sabemos, pero en el caso de este movimiento el contexto es mucho más que fundamental para entenderlo. Esto lo resumes diciendo que era un teatro paradójico en una época paradójica. ¿Nos puedes explicar este solapamiento de paradojas? Sí. Bueno, el tardofranquismo que vio surgir el nuevo teatro fue una época paradójica, sí, porque el país se debatía entre la voluntad de dar cierta imagen de una liberalización oficial para consolidar el desarrollismo, por una parte, y por otra, un anquilosamiento sociocultural y un arcaísmo político heredados de los primeros años de la dictadura. Una contradicción, al fin y al cabo, propicia para el desarrollo de movimientos disidentes, entre otros el nuevo teatro, que se ha nutrido, digamos, de dicha contradicción. Y la cuestión de los premios puede ilustrarla. Los autores del nuevo teatro recibieron gran cantidad de premios teatrales, en particular en 1968, 69 y 70, que reconocieron la calidad de los textos. Y paradójicamente a los premios no les siguieron las representaciones, porque las obras del nuevo teatro accedieron al escenario en pocas ocasiones y cuando no lo prohibía la censura, pues era un acceso restringido al teatro de cámara, es decir, con poco público y 3 representaciones como máximo. Eso llevó a Alberto Miralles, uno de esos dramaturgos, a hablar para el nuevo teatro de la generación más premiada y menos representada, recalcando esta paradoja de un teatro premiado, pero excluido después del escenario. Sí, por eso también, Anne, se le ha llamado a veces teatro silencioso, ¿verdad? Teatro silencioso. Se le llama de muchas maneras aquel nuevo teatro, teatro silencioso, teatro desvinculado, underground, simbolista. En cualquier caso, lo que se observa en tu estudio es que fue un movimiento heterogéneo, complejo. Ni siquiera hay acuerdo sobre cuáles son los autores que estuvieron adscritos a él. No obstante, tú lo has profundizado en tu tesis y has encontrado una serie de rasgos que permiten hablar de un movimiento o de una corriente unitaria. Sí, bueno, creo que hablar de movimiento heterogéneo se corresponde bastante con la realidad de esta corriente, porque no fue unitaria y es verdad que algunos autores rechazaron hasta la etiqueta de nuevo teatro. Pero los autores se reunieron como grupo en varias ocasiones a partir de 1967 en reuniones, certámenes, festivales o en torno a producciones o estrenos comunes. Y también hay unos rasgos recurrentes. Primero, una difusión minoritaria
excluida del escenario comercial, reducida a círculos restringidos como el teatro de cámara, el teatro universitario, el cafeteatro, el festival. Segundo, un contenido político que provocó una acción severa de la censura gubernamental. También unas formas innovadoras con la voluntad de romper con las formas y los modelos aristotélicos, formas como el happening, el collage dramático, la fábula animal, la creación colectiva, y por fin unos rasgos estilísticos comunes como una escritura alegórica y simbólica que el espectador debía descodificar para entender la crítica política. También la mezcla de varias inspiraciones, en teoría incompatibles, las técnicas de Brecht, el teatro de la crueldad de Artaud, el teatro del absurdo, así como una provocación lingüística sorprendente, una mezcla de vulgarismos con figuras poéticas de varios registros o la presencia de acotaciones literarias. Ujú. Bueno, hoy yo creo que como siempre se está haciendo también teatro alternativo, una de cuyas facetas puede ser, por ejemplo, el microteatro en espacios que no son convencionales. Representa en garajes, en comercios abandonados, en pisos o incluso dentro de un autobús y hasta de un ascensor. Pero hace 50 años esto era aún más radical porque aquel teatro no comercial se hacía en cualquier sitio buscando un público nuevo. Salir al encuentro de un público no de butaca, por así decirlo, quizás sea uno de los aspectos más determinantes de aquel teatro y parece que también el de ahora. Sí. Pues los autores del nuevo teatro buscaban, es verdad, un público popular. No buscaban al público burgués que acudía a los teatros comerciales para ver una comedia de evasión, un clásico. Aunque en realidad, más que un público popular, al fin y al cabo acudió un público bastante intelectual, universitario, más propenso a valorar un teatro vanguardista y simbólico. Pues aquí otra paradoja, ¿no? Pero un lugar así de insólito en aquel entonces, una sala cualquiera, una fábrica, un garaje, una caja de ahorros, un colegio mayor, pues no solo permitía alcanzar a otro público, sino también parecerse a su cotidiano y compartir el escenario con los actores. De ese modo, actores y públicos se encontraban al mismo nivel. Los actores podían rodearlo, crear una comunión, algo mucho más difícil en un teatro a la italiana. Y obviamente, en otros casos, representar una obra fuera de un teatro conllevaba una dimensión política. Representar, por ejemplo, en una calle, sin permiso de la censura, en el piso de uno de los actores, en una fábrica, en una casa sindical, incluso en una parroquia, y todo de manera clandestina, claro. Sí, aquí, bueno, y en el País Vasco, Félix, los frontones. También. Hombre, También. Sí. Boadilla, en una entrevista, Boadilla decía yo, es que en el País Vasco he acabado harto de frontones. Porque, con claro, lo mal que suenan. Exacto, con lo mal que suenan, además. Bueno, esto, has citado ya antes la censura, que era como, digamos, la porra intelectual del régimen con el que se castigaba a los creadores. En tu investigación demuestras que efectivamente hubo una supuesta, ya has anticipado alguna apertura en la época de Fraga, etcétera, que el régimen vendió esa idea de que se estaba abriendo tal, pero pruebas determinantemente que la censura no solo se relajó, sino que incluso se reforzó. Háblanos de qué modo afectó esto al teatro. Pues de manera general, la censura sí se suavizó durante el tardofranquismo, pero el caso del teatro era particular por su dimensión de espectáculo, de inmediatez, digamos, y por lo demás no se benefició con la supresión de la censura previa de la ley de prensa de Fraga de 1966. Entre 1967 y 1970, los archivos de censura correspondientes a las obras del nuevo teatro, pues me han mostrado que en algunos casos la voluntad de apertura del régimen permitió unas representaciones esporádicas en contexto de cafeteatro o de festival, pues que aseguraban al régimen una imagen, digamos, positiva. Pero a partir de 1970, precisamente cuando acaba de entrar en el Ministerio de Información Sánchez Bella, el sucesor del aperturista, digamos, Fraga Iribarne, pues aparecen varios informes de censura. A partir de ese momento, ese miedo de los censores a que las representaciones se convirtieran en mítines políticos, como dicen en los informes. Está claro que estos lugares se politizaron, y eso a los censores pues no se les escapó. La gran mayoría de las obras del nuevo teatro con dimensión política quedaron prohibidas hasta 1976, según los archivos que he consultado, y van disminuyendo entre 1976 y 1978. Pues la censura afectó mucho al teatro en general y al nuevo teatro en particular, obviamente, porque aunque algunos grupos se atrevían a estrenar sin permiso, no era la mayoría. Muchos textos de la época se quedaron entonces en los cajones de sus autores
autores, un teatro de texto, en teoría algo incompatible con este género destinado al espectáculo. Los autores sabían, al escribir sus obras, que la censura no las iban a autorizar y, bueno, eso creó mucha frustración. Pero no se dejaron llevar por el miedo ni por la autocensura y siguieron escribiendo, conscientes del destino de sus obras. Uh-huh. Bueno, para burlar la censura, los autores y directores de escena de ese nuevo teatro, como siempre han hecho, pues recurrieron a hablar en clave, con metáforas y sobreentendidos. Pero esto, naturalmente, convertía las representaciones en algo, en ocasiones, bastante críptico, que podía querer decir una cosa, podía decir la contraria. Era un poco, bueno, el signo de la época, pero resultaba un poco caótico, ¿no? Pues sí y no. Sí, es verdad que este teatro críptico a veces es difícil de entender y lo era también para los espectadores. Pero bueno, había esa especie de juego para borrar la censura, eso sí, siempre. Pero creo que el lenguaje críptico precisamente era más bien un rasgo estilístico, en oposición con la corriente contemporánea llamada realista, la generación de Buero Vallejo, Olmos, Sastre. Este lenguaje alegórico político era lo que definía al nuevo teatro. Pues un cuervo simbolizaba a un sacerdote, un monstruo decadente a Franco, un viejo gallinero a la España de los años 70, etcétera. Lo cual se podía entender gracias a unas claves, unas referencias indirectas que remitían a la actualidad social o política de los espectadores de los años 60 o 70. Sí, y además había una voracidad desde el punto de vista del público de encontrar esas claves. Aquelarre, ¿te acuerdas, Félix? Sí. Aquelarre de Luis Iturri, me contó uno de los actores que el escenógrafo cerró una sección. Aquelarre, que representó precisamente el último gallinero de Manuel Martínez Mediero. Manuel Martínez Mediero. Bueno, pues yo creo que era en Volpone, cerraron el escenario con una aspa y una cruz de tablas, que simplemente era un cierre de tablas. Y claro, los públicos vascos enseguida se refocilaban viendo en aquello una icurriña, la bandera prohibidísima en aquella, pues me acuerdo que un actor me decía, no tiene nada que ver con eso, pero la gente estaba encantada viendo una icurriña. Claro. Pues ya que hablo de algo relacionado con el país, Anne, debo preguntarte si hubo un nuevo teatro escrito en euskera o culturalmente comprometido en la defensa de la identidad propia. Lo que sí se ve en tu estudio es de que había censores de euskera vascos. Bueno, nuevo teatro escrito en euskera, no. El compromiso político era tal que los autores que integraron al grupo buscaban acceder al escenario, alcanzar a la mayoría. Eso ya era difícil, ¿sabes?, con la dictadura, y peor con una restricción idiomática que limitara la comprensión, ¿no?, a una zona determinada. Todos los autores integrados al grupo entonces escribieron sus obras en castellano. Sin embargo, sí hubo teatro en euskera, claro, ligado al teatro independiente en los últimos años del franquismo, con la voluntad pues afirmada de defender una lengua, una identidad cultural propias, pero estas reivindicaciones creo no formaban parte de los intereses del nuevo teatro como grupo, digo. Y debo añadir que el País Vasco tuvo una actividad teatral muy importante durante toda la dictadura, con numerosos grupos de teatro aficionado, como por ejemplo el Teatro Español Universitario de Guipúzcoa, el Teatro Estudio San Sebastián, el Grupo Orain o el Teatro de Cámara del Gran Cursal. Y en mayo de 1970, Donostia también acogió al primer Festival Internacional de Teatro Independiente, interrumpido antes del final por la suspensión de 2 obras del nuevo teatro, Farsas Contemporáneas de Antonio Martínez Ballesteros y Los Mendigos de José Ruibal, por la censura. Sí, aquella réplica fue una réplica del Odeón de París, clarísimamente. Sí. Quienes participaron en eso ya lo dice, ya lo contaba. Fue nuestro mayo del 68, ocupamos el principal porque habíamos visto 2 años antes ocupar Odeón de París, claramente. Vamos. Bueno, en tu tesis encontramos a un autor vasco que resulta tremendamente paradójico, más paradójico incluso de lo que tú comentabas antes de la paradoja sobre la paradoja, porque escribió obras de vanguardia, pero también escribió teatro comercial y además con cierto éxito, ¿no? Se llamaba José María Bellido Cormenzana. Sí. Bueno, José María Bellido, que falleció en 1994, escribió mucho, escribió unas 30 obras y era bastante representativo de la corriente. También era uno de los mayores, con 45 años, en 1967, y en efecto no siempre escribió teatro alegórico, que se puede inscribir en el movimiento del nuevo teatro. Por una parte, escribió teatro más realista en los años 50, en la línea de Lauro Olmo, Rodríguez Méndez, y como señalas, es uno de los pocos autores de la corriente que escribió también obras comerciales, también lo hizo Martínez Mediero,
sus obras, pues Milagro en Londres, que Bellido escribió en 1971, y Esquina Velázquez en 1975. Pero bueno, algunos compañeros de la corriente lo vieron como una especie de pactismo, lo de escribir comedias. Pues Bellido explicó en aquel entonces que su intención era demostrar que un autor subterráneo podía llenar un teatro comercial, y así fue. Estas dos obras cómicas tuvieron éxito de taquilla y se representaron en teatros comerciales, pero bueno, no se suelen considerar como obras pertenecientes al nuevo teatro precisamente por ese motivo. Sí, era un hombre muy especial, un hombre muy culto, políglota, había sido funcionario de la UNESCO, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces llegamos a 1975, fallece Franco y se inicia la transición. Entonces, claro, ahí había la esperanza, que tú ya antes has hablado de obras que se guardaban en el cajón, ¿verdad? Y había la esperanza de que iban a aparecer obras maravillosas que habían estado guardadas y que estallarían en los escenarios a partir de entonces. Pero tal cosa no ocurrió. No solamente no ocurrió, sino que aquel teatro de resistencia simbolista, aquel nuevo teatro contracultural, se evaporó prácticamente de la noche a la mañana. ¿Qué ha quedado, Anne? Si es que ha quedado algo del nuevo teatro, ¿cuál es su herencia? Pues la verdad que ha quedado muy poco, creo, ¿eh? Como ese teatro fue de circunstancias, digamos, totalmente ligado al contexto de oposición a la dictadura, pues la llegada de la democracia disolvió a la corriente en pocos años, al principio de la década de los 80. Con la transición democrática, bueno, las circunstancias, las referencias y también las preocupaciones habían cambiado, y el nuevo teatro era ya historia. Hablar de la dictadura y luchar contra ella pues se habían convertido en algo obsoleto, sobre todo con el Pacto del Olvido, llevado a cabo en los años 80, y el público pues tampoco quería ver obras sobre estos temas, y menos con un lenguaje críptico cuando ya era posible ir a la calle para protestar. Pues un teatro tan circunstancial necesitaba inmediatez, creo. Si lo estrenas 10 años después de su escritura, pues no funciona, claro. Y es lógico que la generación siguiente, pues de la movida, pues haya sustituido a la del nuevo teatro, con nuevas temáticas y una escritura neorrealista. Y por eso, como quedó poco o nada de este teatro, pues he querido con mi trabajo de investigación devolverles a estos autores olvidados, pues el espacio que se merecen en la historia del teatro y en la historia de la lucha antifranquista. Hombre, quedó una generación de actores, de actrices, de profesionales, ¿verdad?, que luego seguirían su curso. Sí. Bueno, en cualquier caso, un trabajo verdaderamente impresionante, el nuevo teatro español, la resistencia política, cultural y estética de un movimiento neovanguardista, 1967-1978, el que ha llevado adelante nuestra invitada Anne-Laure Feuillast. Esperemos que se publique. Sí, para conocimiento general de todos aquellos interesados en estas artes y también en la relación de la cultura con la época que le ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Anne-Laure. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, hasta una próxima ocasión. Hasta luego, muchas gracias. Juan Aguirre, compañero. Venga. En 2 semanas aquí, ¿vale? Aquí estaremos. Un abrazo. A sus órdenes. Agur. Agur.